ahí estoy grabando y vamos a ver cómo vamos a hacer algún servlet. Vamos a trabajar antes que nada, esto en general, nosotros para poder hacer esto tenemos el Eclipse y además del Eclipse está corriendo un servidor que es el servidor de Tomcat. Hay unas cuantas cosas que por ahí puede ser que anden hasta que uno la configura o algo de un poco de laburo para andar. Em, yo hacía mucho que no lo usaba y había cambiado de versión, así que fui, instalé todo totalmente nuevo, un Eclipse totalmente nuevo, que es el último que está dando vuelta y es el que tengo ahora y empezó a andar mucho mejor, digamos, empezó a andar más fácil y no tuve problemas. Con todo lo que se supone que hay que hacer, o sea, no estaba haciendo nada de lo que, nada raro, pero no quería andar. Esto que tenemos acá es el Eclipse que yo tengo. Eh, Started, Stop it. Vamos a tratar de dejar esto. Ahí está. Bien. Si ustedes tienen el Eclipse dando vuelta, eh, lo que nosotros vamos a hacer en Eclipse es una aplicación web. El Eclipse entonces, cuando vengo acá a crear un nuevo proyecto, le digo New y acá tengo para elegir un montón de opciones. Eh, Puedo elegirla de acá si la veo. Si no, si vengo a Other, es esta que está acá. Ven en Web, Dynamic Web Project, ¿sí? O proyecto web que trabaja en forma dinámica, que eso es lo que nosotros hacemos. Voy a elegir la opción, si no también aparecía, si ustedes quieren para que aparezca, vamos a ver primero, cuando ustedes están trabajando, las, qué ventanas muestra y qué opciones se ven. No es que no existan las opciones están, pero para que se vean las opciones de acuerdo a al formato de lo que uno va a hacer, generalmente uno viene acá y tiene, em, eh, ta, 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 si no me equivoco era en Window, perspectivas, ¿sí? Abrí una perspectiva y tengo perspectivas, por ejemplo, para debug, para un proyecto Java común o tengo una perspectiva web. Em, Tengo para elegir acá un montón de perspectivas, entonces Java E tengo, ven que está el Java EE, que teóricamente es la default, pero por ahí puede haber quedado otra de algo que estuvimos haciendo antes. Yo elijo la de Java E, como ustedes ven es la misma que la que tenía, no cambió nada, sino por ahí cambian la forma de las ventanas o las cosas que yo veo en las ventanas. Entonces decíamos, una vez que estoy acá, le digo File, New, y vamos a ir a Dynamic Web Project. Acá yo pongo el nombre del proyecto. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle nada, le vamos a poner tarde. El proyecto se llama tarde, ¿sí? Acá yo podría elegir, igual que como nos pasaba cuando hacíamos con las aplicaciones de consola, le elijo el runtime, ¿sí? Aunque en este caso el runtime ven que es un Apache Tomcat, que es el que me permite a mí tener aplicaciones web. Yo prácticamente no cambio nada, ¿sí? No me acuerdo si me está faltando algo. A veces me hace esto de que yo le puse como nombre tarde y nunca supe por qué. Ah, está con mayúscula. Le pongo como nombre tarde
Ah, pues ya debe existir otro. Vamos a ponerle web tarde. Le pongo next y acá puedo elegir configurar de dónde va a armarlo, qué directorio. Generalmente estos son cosas que uno lo deja, ven, uno lo deja como default. Cuando yo termino, me creó la carpeta web tarde y ahí nosotros tenemos carpetas en donde en cada una de estas va a ir guardando los componentes que conformarán mi aplicación web. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es muy sencillo, vamos a tratar de usar uno. ¿Se acuerdan que había un ejemplo que usaba creaba a partir de una página web, le mandaba el nombre, pedía el nombre, uno que escribía el nombre y me lo devolvía? Nosotros podemos venir acá y le digo que quiero escribir un nuevo HTML. Este HTML le tengo que dar un nombre. Este va a ser el formulario, ¿sí? Entonces le voy a poner pide nombre. Fíjense que me habilita donde se supone que va a ir. Y me escribe como una plantilla lo que tendría mínimo. Acá en lugar de... Le voy a poner el título que yo quiera en lugar del título que venía. Hasta acá están reproduciendo. ¿Están ejecutando hasta acá? Sí, profe, Sí, se ve profe. bien. ¿Sí? Avísenme si ven algo raro o algún problema o algo en hacerlo. Vamos a tratar de hacerlo al mismo tiempo. Bueno, entonces dijimos que teníamos que poner a esto que está acá, le vamos a tener que poner, voy a seguir admitiendo, le vamos a poner, em, le podemos poner un input. Como no me acuerdo de memoria, yo tenía por algún lado escrito acá como son los inputs. Tengo un ejemplo de un input acá que voy a copiar. Ahora vamos a volver acá a ver cómo era. Primero tengo un barra label, ¿sí? Un label y barra label. Le puedo poner o no esto que está acá. Si no se lo... eh, le puedo sacar esto que está acá. Ahí está. Este es más sencillito. Le pongo un label barra label para poner un nombre. Entonces le pongo acá un texto de ese label que sea como se llama. Y acá le voy a llamar como nombre una caja de texto que va a estar al lado. ¿Sí? Y también le puedo poner otro, que no me acuerdo cómo se escribía, que era el input. Soy un desastre para estas cosas. Pero estaba el botón, ¿sí? Este que está acá. Entonces le ponemos
El tipo de input es submit, o sea que cuando yo haga clic va a mandar la información y va a tener un botón. Y acá en lugar de submit al botón le puedo poner eh, enviar. Este es un formulario, no tiene mucho misterio. Lo que me está faltando para que esto funcione es que esto es un formulario. Entonces para que sea un formulario tengo que ponerle el form barra form. Este barra form es cuando termina. Entonces todo esto tiene que quedar adentro. Lo vamos a poner así. Voy a darle un poquitito de formato para que se vea más fácil. ¿Estamos hasta acá? ¿Pudieron llegar hasta acá? Sí, profe. Lo grabamos. Esto va a estar en donde ustedes hayan definido el proyecto que se llamaba en mi caso Web Tarde. O sea, yo lo miro acá y vengo al directorio donde yo tenía como directorio de trabajo, que es este. Web Tarde es este. Y a su vez, dentro de Web Tarde yo tenía el pide nombre que está ahí, ¿ven? Si yo lo ejecuto, ven como un formulario que lo único que dice es cómo se llama, un lugar para poder escribir y un enviar. Esto yo lo estoy abriendo como cualquier, no lo estoy abriendo a través de un servidor. Si ustedes ven acá el protocolo que tengo acá, ¿se alcanza a ver? Yo no sé si en el compartir la página se alcanza a ver. Sí, Sí, profe. sí, profe. Bueno, ven que el protocolo dice file, ¿sí? O sea que yo Sí. lo estoy viendo directamente levantando un archivo. Entonces esto está ejecutando localmente sin ningún servidor. Lo voy a cerrar para que volver acá. Y ahora yo podría ejecutarlo dentro del servidor y le digo botón derecho, run as, correrse como, y le digo run on server. O sea que lo va a ejecutar en el servidor. Entonces cuando yo hago así, me pregunta, yo tengo dos instalados, me pregunta con el servidor que quiero un servidor existente o puedo manualmente definir uno nuevo. En este caso en el servidor que yo tengo. Y digo, voy a ejecutarlo ahí. Y todavía está cargando y haciendo los malabares que hace. Y ven que me aparece exactamente lo mismo, cómo se llama y el enviar. ¿Sí? Ahora, si ustedes ven, voy a copiarlo. Voy a venir acá y le voy a dar una ventana nueva. Este es un notepad común y corriente para que vean cómo queda la dirección web de mi servidor. La dirección web de mi servidor es, primero que es el protocolo HTTP. Acaba el nombre del servidor y el puerto. Generalmente el Tomcat trabaja con el puerto 8080 y el nombre es localhost porque estoy trabajando en mi propia máquina. Después de eso le pongo el nombre del proyecto y después de eso le pongo
el nombre del HTML. Todo esto es pedirle al localhost el pide nombre HTML. Si yo vengo a una ventana nueva y le pego esto, fíjense que ya no estoy trabajando dentro de Eclipse, estoy en un navegador cualquiera. Y le pongo http localhost webtar de pide nombre y lo ejecuto, también ejecuta lo mismo, ¿ven? O sea, lo que yo estoy viendo es que está corriendo un servidor que cuando yo le pido el nombre del proyecto, webtarde, y el nombre de la página, HTML, me sirve la página, o sea, me trae la página HTML. ¿Se ve? Sí, profe. Hasta ahí lo único que estamos haciendo es pidiéndole una página de un servidor web cualquiera. Yo le voy a hacer un... Este, ven que ahí dice started. Le voy a decir que lo detenga. Así lo tengo detenido. Voy a cerrar este... Ahí está. Lo que voy a hacer ahora es un servlet. Entonces voy a venir de nuevo en web tarde, le voy a decir new y voy a elegir acá servlet. Piqui piqui, ahí está. Servlet le voy a llamar servlet nombre para que no quede duda de que estamos hablando siempre del nombre. En lugar de package lo escribí mal, tengo que ponerlo abajo, en el nombre del server. Entonces ahí estará en el paquete estándar por default. Y acá me creé una plantilla. No me detuve antes, pero cuando yo voy creando la plantilla, me va preguntando si lo voy a ir trabajando con el doGet, con el doPost, etcétera. Acá, este llama servlet nombre. Entonces, si yo vengo de nuevo al main web app, a este pide nombre, lo voy a editar. En el form action, acá tengo que hacer algo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a servlet nombre, que es mi servlet, perdón, acá en action, ¿no? Pero es servlet con S mayúscula, si no, no va a andar. Y era, creo que era method. Y le tengo que elegir acá si quiero que sea get o post. Yo le voy a poner get. ¿Mm? Ahí está. ¿Se ve? Entonces lo único que va a hacer ¿Para es qué era, ir... profe, el get y o post? Ahora les voy a mostrar. Ahora van a verlo. Es la manera en la cual se comunica. Yo acá lo vamos a ir al servlet nombre. Y fíjense que el servlet nombre ya viene hecho que tiene el doGet y en el doGet hace algo. Ven que dice respond, append, bla bla bla. Y en cambio en el doPost, que es este que está acá, lo único que hace es llamar al doGet. O sea que si yo llamo al get o al post, si yo llamo al get, hace el get. Si yo llamo al post, el post le pide al get que haga las cosas. O sea, yo todo lo tengo que escribir acá. ¿Sí? O sea que hacen lo mismo, profe. Claro. Lo que pasa es que yo estoy implementando, estoy heredando de
una interfase, yo estoy implementando el HTTP Servlet. Y el HTTP Servlet me exige que tenga un doGet y un doPost. Entonces los tengo que tener. Pero como yo quiero hacer lo mismo en los dos, le digo a uno que haga el otro. Bueno, acá lo que hace es, con el response, hace un getWriter y lo hace todo junto en una sola línea. Y al mismo getWriter le está mandando estas cosas que están acá. Y en lugar de servlet at, yo le voy a poner acá eh, el nombre es y en el request, ustedes se acuerdan que yo podía averiguar con el get parameters, este que está acá, yo le puedo averiguar las variables que me mandan. Entonces le pongo get parameter, uy, perdón, get parameter nombre. Entonces esto me va a devolver lo que haya recibido del formulario con el nombre. ¿Se ve? Sea como entre, va a venir acá y va a escribir en la salida el nombre es y lo que reciba como parámetro del nombre. Entonces voy a venir otra vez acá y le voy a pedir que se ejecute. Primero vamos a guardar todo. Si yo le pido que se ejecute este, arranca el Tomcat. Entonces, ¿cómo se llama? Ricardo. Enviar. Y me dice el nombre es Ricardo, ¿ven? ¿Cuál es la diferencia entre el get y post? Fíjense, miren, la línea que llama. Y ahora vamos al Notepad. La línea que llama dice localhost web tarde, que es mi sitio web, y después dice servlet nombre, que es el servlet que va a recibir, y después le manda esto que está acá. ¿Ven? Esto es cuando es un get. Yo ahora voy a venir acá y en vez de un get le voy a poner que lo quiero mandar como un post. Volvemos a ejecutar lo mismo. Y entonces acá le pongo Miguel. Y ven que lo que dice arriba es servlet nombre y nada más. ¿Se ve la diferencia? Sí, profe. Se alcanza Sí, a profe. apreciar. Ven que es distinto, pero igual, pero es distinto. ¿Mm? Fíjense que si yo viniera acá al programa en Java, el servlet que yo estoy trabajando, y yo acá le pusiera esta misma línea, se la copio. Vamos a tomar la misma línea. Vamos a hacerle una copia. Y este, en lugar de hacer el doget, el post, en lugar de hacer el doget, le lo pego. Ahí está. Entonces acá arriba le pongo post guión. Y acá arriba, en el caso del que hace con get, le pongo get guión. Cuando yo vengo al HTML, es más, ni siquiera voy a venir al HTML, voy a venir acá, el HTML,
acá y vamos a ir para atrás. Ahí está. Yo, por ejemplo, vengo acá a una pantalla que yo tenía en mi formulario. ¿Ven que tenía este formulario que está acá? Lo voy a ejecutar otra vez. Y acá le pongo Juan. El nombre es Juan. Ah, no lo cargo otra vez. Bien. Esperen que vengo acá. Para que lo rearme el proyecto. Y ahora vengo acá. Oh. Vamos a venir acá donde están los servers. Y vamos a detenerlo. Ahí está. Profe, me parece que no guardó el server, porque le aparece un asterisco arriba. No te puedo creer que no guardé. Lo que es la magia, ¿no? Ok, entonces vamos de nuevo. Voy a cerrarlo. Voy a cerrarlo. Entonces ahora le voy a pedir que lo vuelva a ejecutar. Ahí levanta el servidor. Y habíamos dicho que si yo venía directamente desde afuera, de cualquier navegador que pueda ver esta máquina, donde le pido el localhost, viene y carga el localhost. Le voy a pedir Juan. Y ahí me dice post el nombre de Juan. ¿Ve? Entonces, si yo viniera ahora de nuevo, y esta vez lo grabo, porque si no, no lo voy a ver nunca. eh, pero vengo al HTML y lo único que le cambio en el HTML, que en lugar del post le pido que lo haga con get. Vamos a guardarlo. Vamos a volver a la página web. Vamos hacia atrás. Vamos a recargarlo por las dudas. Y le pongo Ricardo y enviar. Y ve que ahora lo hace con get. Si yo miro cómo está escrito, ven que dice nombre igual a Ricardo. ¿Sí? Acá me lo está ocultando el mismo navegador, pero yo le hago un clic, ahí aparece nombre igual a Ricardo. Y si yo estuviera en una red con ustedes y yo tengo un determinado dominio o una IP incluso, y ustedes vienen desde otro desde otra máquina y piden ejecutar y me piden cuando lo ejecutan, ¿sí? En lugar de poner localhost, ponen la IP de mi máquina, estando en una red, mi máquina sirve de servidor para cualquiera. ¿Pudieron llegar hasta ese punto? Sí, profe. Ok, entonces, lo que yo le decía que esta máquina es una máquina que ya puede servir dentro de una red local. Ahora, si yo tuviera, por ejemplo, una IP fija o un dominio y esta computadora estuviera conectada
a esa IP fija, digamos, yo estuviera utilizando internet a través de esa IP fija, ustedes ponen mi IP, ponen la dirección correspondiente, como sería acá, en lugar de localhost, acá pondrían mi IP 8080 y podrían ejecutar el sitio que yo tengo. En este caso es solo un formulario, pero podría ser un sitio completo. ¿Sí? Le va a aparecer cuando ustedes pongan pide nombre, le va a aparecer el formulario y van a poder ingresar el formulario y van a recibir la respuesta. O sea, esto es lo único que necesitaría funcionando. Por supuesto, yo necesito que toda la máquina esté conectada a un servidor web, ¿sí? Al Apache, que en este caso el Tomcat Apache, que está funcionando directamente con el puerto 8080. Hasta acá estamos. Yo lo que podría hacer acá es, bueno, esto estaba, vamos a dejarlo como estaba porque no tiene sentido que haga diferencia. Ahí está. Entonces, yo puedo desde acá, ya lo puse como estaba, ahora voy a compartir de nuevo porque si no voy a hablar solo. Ahí está. Yo entonces desde acá ahora lo puse como estaba, ven que ahora muestra el nombre es y el Duget. Entonces, imaginen que en lugar de que ese nombre, esto del nombre, en lugar del nombre fuera el número de cliente. Entonces yo acá le pido en el formulario, ¿sí? Entonces acá le pido, por ejemplo, DNI. Entonces acá en lugar de, lo vamos a llamar, en lugar de nombre lo vamos a llamar DNI para que sepamos bien de qué se trata. Y en el servlet, cuando lo recibo, yo podría tener acá un string DNI, al cual le voy a dar el valor de todo esto que está acá. Pero ahí, ahora con el DNI, ¿sí? Hasta ahí empiezo, en este punto es donde empiezo a trabajar como estábamos trabajando antes con este, con todos mis objetos Java. Fíjense que yo ahora acá, yo podría tener acá dentro de este mismo sistema, vengo y podría tener una nueva clase que fuera la clase de persona, donde tuviera DNI, vamos a hacerlo corta, ¿no? Que tenga un string DNI. Ufa. Y otro string que es el nombre. Habíamos visto que después podíamos nosotros con la persona podíamos con venir y crear los get y setter.
get DNI, get set. Y después también podríamos haber venido y le creamos un constructor que siempre me los crea arriba. ¿Está bien? Entonces yo podría tener en este servlet, yo qué hacía, venía acá y le podía decir persona per igual y le pedía, supongamos que yo tenía una clase que se llama data persona que me devuelve una persona a partir del número de DNI. Hasta acá me van siguiendo, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces yo tenía, vamos a grabar todo porque esto, ahí está. Em, Pide nombre, persona. Necesita el import acá. Vamos a ponerle que importe. No, no debería tener, pero bueno. Pasa que esta persona está definido dentro. Sí, no sé cómo lo está armando. Ah, porque está en el paquete web tarde, a ver. Entonces esto tendría que ser web tarde.persona. Ahí está, ahí lo encontró. Porque está dentro de este paquete, no está en el paquete default. Bueno, la cuestión entonces es que yo venía acá y creaba una persona. El data persona no está creado. Vamos a venir a una clase. Voy a hacer una clase abstracta para que solamente devuelva eso. Y le voy a meter, le voy a crear el método este que usaba yo acá, que es el get, ¿no? Entonces le voy a decir que esto devuelve persona
que recibe un string que es el DNI, y que devuelve una nueva persona con ese DNI y acá le voy a crear, le voy a poner un nombre de fantasía porque ahora les voy a explicar por qué. Entonces vamos a grabar todo. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo acá? Yo vengo al servlet, que no encuentra el data persona porque en el import no lo había puesto. Ahí está. El nombre es, y acá le voy a poner, ahí está. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Fíjense que voy y yo recibo desde el HTML la petición. Acá, ¿qué hago? Recupero qué es el DNI que me pusieron en el HTML. Vengo, creo una persona de acuerdo a lo que me diga en los datos con el DNI. Y le muestro como respuesta al usuario la, cuál es la persona que tiene ese DNI. ¿Se ven toda la vuelta que di? ¿Se ven o no? Sí, profe. Fíjense que lo que yo estoy haciendo acá es ir a buscar una persona con esta clase que creé yo, que se llama data persona, que en realidad lo está haciendo así, pero podría hacerlo buscándolo en una base de datos y el nombre que no sea Juan, sino que sería el nombre que corresponde a esa persona de acuerdo a lo que tiene en la base de datos. Entonces, todo esto desde el servlet, desde el do del servlet para adentro, todo esto que está acá, es lo mismo que como lo hacíamos antes, como nosotros hacíamos antes para poder trabajar con todo esto en la primera etapa cuando trabajamos en manera consola. De nuevo, yo vengo acá y ahora me pide el DNI, le pongo un DNI cualquiera, le digo enviar y el nombre es Juan, porque está creando la persona esa. Pero ven que está haciendo todo el trabajo de Java atrás. ¿Se dan cuenta? De acá, de lo que estamos haciendo, a ponerlo con todo lo que sería la base de datos, etcétera, etcétera, no es tanto lo que hay que hacer. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, profe. Yo ahora, ¿eh? Sí, profe. Bueno, yo ahora vengo en un minuto. Quiero que ustedes piensen cómo sería para verificar. Modifíquenlo. Después yo lo voy a modificar, ustedes me van a decir cómo. Piensen en modificarlo para que sirva para controlar usuario y contraseña. Y después seguimos. ¿Sí? Ya vengo. Dale, profe.
Bueno, acá estoy de vuelta. Bueno, ¿cómo los trató? Profe, tendríamos que usar dos servlet porque no podríamos llamar al mismo si tenemos que ingresar dos cosas distintas. No, vos vas a tener tantos servlets como necesites. Claro, sería uno para el nombre y el otro para la contraseña. Y bueno, dos input tendríamos que usar. Vos podés, claro, pero vos podés usar un solo servlet donde tenés usuario y contraseña. Por ejemplo, yo voy a usar la misma clase de persona en vez de crear una que llame usuario para no complicarnos la vida, ¿sí? Entonces yo vengo acá y le digo pide nombre. Entonces en el pide nombre, acá le voy a decir usuario y pido usuario, no, usuario no, usuario, ahí está. Y entonces después vamos a crear otro abajo que sea clave y clave. Cuando yo envío esto me va a mandar dos valores, uno para usuario y otro para clave. Ven que un campo es usuario y otro es clave. Entonces cuando yo vengo acá al servlet, en el servlet yo acá tengo un string que lo voy a llamar usuario, que es del get parameter usuario, porque el nombre del campo era usuario, y otro que se llame clave, que va a venir del get parameter clave. ¿Se ven? Sí, profe. Entonces yo acá podría ponerle, bueno, le pongo persona porque no me da para usuario, data persona get, y acá supongamos que pongo usuario, coma, clave, no, clave, ¿sí? Y en persona, perdón, en data persona, que era el que lo creaba, en vez de un get que es solamente un string para el DNI, va a ser usuario, coma, string clave. Y acá yo tendría la verificación. Entonces le digo if eh, usuario punto equals em, pongámosle yo and clave. Epa. Eh, equals a 1, 2, 3. Entonces si sucede todo eso, que devuelva, en este caso es una persona, DNI Juan, no sé cómo sería. Vamos a suponerte que vamos a una persona con usuario
y otra vez. Y clave. ¿Está bien? Hay algo que no está bien. Ah, esto porque me da vuelta porque tengo adentro un if el return. Entonces vamos a ponerle persona p igual a null. Entonces acá le pongo p igual a todo esto y le pongo que devuelva p. Y ahí no tiene más problema con nada. Bueno, entonces yo le pongo, si yo le pongo yo y 1, 2, 3, me devuelve una persona válida. Si no, me va a devolver directamente null. ¿Sí? Por lo tanto, eh, acá en el servlet, yo acá obtengo una persona o null. Entonces yo acá puedo preguntar if directamente acá le puedo decir que saque uno algo que diga incorrecto. Y si no, me dice ok. Acá lo único que hace es decirme el resultado, ¿no? Eh, Vamos a poner las llavecitas para que no me quede todo mal. Entonces, lo que vos me preguntabas antes era, yo cuando hago el pide nombre HTML tengo dos variables, tengo una que se llama usuario y otra que se llama clave. Y cuando yo lo recibo en el servlet, voy a leer estas dos variables. ¿Se ve? De tal manera que, viniendo acá de nuevo, pido el usuario, le digo yo y cualquier cosa y le envío, me dice incorrecto. Y teóricamente si le pongo 1, 2, 3, me dice ok. ¿Se ve? Profe.
¿Ustedes pudieron armarlo esto mismo mientras íbamos hablando? Le funca, diría. Estamos en eso. Bueno, yo quiero esperarlos para hasta que me digan que todos más o menos lo tienen dominado. Pongo de nuevo esto para que lo vean. Esta sería la entrada. Uno podría hacer muchas cosas a partir de acá. Por cada HTML que uno tiene, que tiene distintos parámetros, va a tener distintas variables y podrá tener un distinto servlet. De acuerdo a lo que uno quiera, puede hacerlo tan complicado como uno necesite. Y puede hacer muchos servlets, puede hacer menos servlet, puede usar un servlet que pueda servirme para recibirlo de distintos formularios. Bueno, ¿van pudiendo? Cuéntenme cómo andan, porque esto es medio mudo. ¿Tengo alguno trabado, empantanado en algo? ¿O pudieron todos? No, no. Por ahora bien. Bien, por ahora están ahí. Bueno, da un poco de trabajo. Lo que nos va a faltar un poco, una vez que terminemos esto, es pensar. Yo acá estoy sacando incorrecto y correcto, nada más. Pero ustedes piensen que yo lo que podría ir haciendo es ir mostrando HTML en lugar de la palabra incorrecto OK. El OK podría haber sido el HTML de toda una pantalla para hacer algo. ¿Qué pasa? Una vez que yo llené ese HTML, porque va a ser un formulario, va a ir a parar a otro servlet que no sabe qué pasó con el login anterior. Entonces ahí es donde tenemos que, en el caso de que sea correcto, antes de hacer la respuesta tendríamos que guardar la variable de sesión.
para que el otro servlet lo primero que haga antes de hacer esto, antes de empezar a retomar lo que le mandan del formulario, sea ir y preguntar de alguna manera cuál es el valor de la variable sesión y si la variable sesión tenía un usuario y clave correcto, por lo tanto esa persona existía, si no era null. Entonces, de esa manera yo puedo verificar entre un HTML y el otro qué pasó. Si primero llegó hasta acá, hasta esa página que yo estoy hablando, llegó después de haber hecho un login o llegó de cara dura nomás. ¿Estamos, chicos? ¿Se entiende cómo funciona? Sí, Sí, profe. sí, profe. ¿Se acuerdan cómo era que hacíamos para vamos a volver a la pantalla? ¿Se acuerdan cómo hacíamos para grabar la sesión? ¿Se acuerdan que teníamos un objeto de tipo session, HTTP session, ¿se acuerdan? Entonces yo tenía el de la variable request, ¿dónde lo tenía? Session en servlet. Ven que tengo esta variable. Vamos a poner directamente. El HTTP session lo tengo que importar. Y yo después podía hacer esto que está acá. Entonces yo puedo venir acá y directamente le digo en la sesión que pongo un atributo. Fíjense que es lo mismo este, que guardarlo en el HTTP session ese que está ahí, que es del request, o sea, es de la comunicación, con el nombre de usuario. Y acá en lugar de poner uso, le voy a poner la variable per. Era. Entonces con esto yo estoy guardando la variable per.
en la sesión. Yo lo que podría en algún momento en lugar de hacerle el set attribute, le hago un get attribute. Con lo cual voy a obtener lo que tenía puesto en usuario, en la variable usuario, y lo voy a guardar en una variable de tipo persona. Y ahí pregunto si ese usuario que yo tengo en la variable per es un usuario que es válido o no es válido, o es nulo, qué diablo es. Entonces yo con eso me doy cuenta si antes pasé por acá y lo guardé. ¿Se ve cómo funciona todo esto? Sí, profe. Bueno, chicos, entonces yo dejo esto para que ustedes ya con esto tienen posibilidad de poder hacer alguna de las cosas que estábamos haciendo con aplicaciones de escritorio. Le pueden poner la interfase, porque fíjense que yo lo único que estoy cambiando es desde el formulario ingresar los datos, en lugar de ingresarlo desde teclado, y en lugar de mostrarlo por pantalla, se lo estoy mostrando a través de un HTML. O sea, lo que estoy tocando es solamente la parte de presentación, la parte de interfase de comunicación con el usuario. Entonces ustedes pueden a partir de ahí, en lugar de hacer la comunicación con el usuario con la consola, o sea, la salida por consola y el ingreso por el teclado, lo pueden hacer igual a través de las páginas web, a través todo lo que es los servlets y a través de lo que es el HTML. Los que nos queda para la próxima vez es por ahí trabajarlo un poco más esto y después ver cómo podemos hacer para trabajar con los JSP, que es una manera mucho más este, amigable de manejar lo que es HTML.